Hola mis hermanos, buen día, Dios les bendiga, deseo que hayan pasado un hermoso fin de semana, que hayan descansado muy adorando al Señor, aunque no estábamos en la iglesia, ¿verdad? Pero en sus corazones ahí alabándole, dándole la honra y la gloria. Y pues continuamos aquí, pero como ayer inició la Semana Santa, ¿verdad? Por tradición, y aunque así como el nacimiento de nuestro Señor no tiene fecha, tampoco su muerte, porque recordemos la primera clase, ¿se acuerdan la primera clase? Cuando Pablo nos dice que en el Evangelio no hay tradición. Y pues esas son tradiciones, pero pues es hermoso recordar, ¿verdad? Recordar la obra de Cristo en la cruz, no olvidarnos de, porque eso es lo que siempre debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que Él hizo para rescatarnos del infierno. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Nos libró del infierno. ¿A quién? A toda la humanidad. Pero ese es un regalo comprado y pagado con su sangre y está ahí, esperando nada más que lo tomen. Bendito sea el Señor que nosotros ya tomamos ese regalo, pero ahora hay que llevarle esas nuevas de salvación a aquellos de nuestra familia o conocidos, amigos, que no han obtenido ese regalo. Ahí está. La decisión es de cada quien tomarlo. Bendito sea el Señor que nosotros ya lo tomamos. Ahora nos toca a nosotros hacer la obra. Él ya la hizo en la cruz. Nos toca a nosotros hacerla, que es la gran comisión, llevar ese regalo a los demás. Y quisiera compartirles esta semana un poco del Evangelio de Lucas. Sabemos que Lucas era un hombre intelectual. Lucas escribió este Evangelio en su manera de ser, de acuerdo a su educación de Lucas, ¿verdad? Y les voy a leer un poquito sobre Lucas. Dice, Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y de este libro que vamos a estar leyendo. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas, como era griego y era una persona muy educada, con mucha educación, no solo de moral, de buenos modales, sino educación intelectual. Era un hombre muy preparado. Sabemos que Lucas era un médico. De hecho, se cree, aunque no lo especifica en la Biblia, se cree que Lucas y Pablo tuvieron ese encuentro porque Lucas era el médico de Pablo. Eso es lo que se supone porque no está claro, pero Lucas conoció a Pablo en Antioquía y le acompañó en su segundo viaje. Entonces el Evangelio de Lucas fue escrito especialmente para la gente como él, para los intelectuales, para los griegos. ¿Ven por qué nosotros no debemos de poner atención cuando dicen que el Evangelio es para los ignorantes? Ignorantes los que lo dicen, ¿verdad? Porque vemos que aquí en el Evangelio había personas muy sabias, intelectuales, como Lucas. Y al día de hoy hay incluso científicos, hay personas muy sabias en cuestión académica que están llevando el Evangelio a otras personas. Entonces, pongamos oídos sordos cuando dicen esas cosas. Entonces es nada más leerles un poquito de Lucas para que ustedes tengan una idea de quién era Lucas y a quién estaba dirigido su evangelio. Estaba dirigido a los griegos. Entonces, por lo tanto, dice que Lucas presenta a Jesús como los griegos les hubiese gustado. O sea, Lucas supo cómo llegarle a los griegos, ¿verdad? Con el Evangelio y lo presenta a Jesús como el hombre perfecto. A los griegos les gustaba la perfección. Así lo presenta Lucas. ¿Mintió Lucas? No. Jesús era el hombre perfecto. Así como Lucas lo va a describir en todo el texto de su evangelio, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, es Lucas, ¿verdad? Hablando, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas contándole a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón
y se llamaba Elizabeth. No es que era hija de Aarón, sino de la descendencia de Aarón, ¿verdad? Ya habían pasado muchas generaciones. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, así como Abraham y Sara, ¿se acuerdan? Pero ¿a quién se está refiriendo aquí? ¿Se acuerdan quién era Zacarías? Yo les hice una pregunta la semana pasada, ¿se acuerdan? Que me contaran algo sobre Simeón, porque quería hablarles de este evangelio, el evangelio de Lucas, y Lucas nos va presentando a Jesús niño, porque la profesión de Lucas era médico, pero la especialidad de Lucas es que él era pediatra. Por eso es el único de los 4 evangelios que nos muestra un poco de la vida infantil de Jesús, aunque no hay mucho que hablar de la vida de la infancia de Jesús. De Jesús se habla de su nacimiento, luego se habla de cuando se pierde en el templo y ya no se habla hasta cuando él inicia su evangelio. Hay como alrededor de unos casi 20 años de Jesús en silencio. Pero, aunque no lo diga la Biblia, sabemos que Jesús estaba trabajando ¿dónde? En la carpintería de José, ¿verdad? De su padre terrenal. Entonces, aquí nos está hablando de Zacarías y de Elizabeth, que ellos son los padres de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo proveyó, nuestro Padre Celestial. Él de antemano preparó el camino de Jesús a través de Juan. Así, a través de Jesús, preparó nuestro camino al cielo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, un recorrido de nuestro camino al cielo. Mírelo así. Piense que usted está iniciando un viaje. Estamos preparando aquí con Lucas ese viaje, todo el equipaje, lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para ese gran viaje? Ser salvos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces aquí el Señor estaba, digamos que moviendo las fichas del ajedrez, nuestro Padre Celestial. Y empieza aquí con Zacarías, ¿verdad? Que decimos que eran viejos y estériles. Entonces, aconteció que ejerciendo Zacarías su sacerdocio, porque era sacerdote, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, no le tocaba, pero por suerte, le tocó esa vez ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y ese fue Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mis hermanos, ¿qué necesitamos para ser santos delante de Dios? No tener ninguna inmundicia, ni de bebida, ni de comida, pero tampoco espiritual, ¿verdad? Que nos dañe nuestra naturaleza que el Señor ya transformó, ¿verdad? Es ahí como sucedió con Juan, ¿verdad? Pero nosotros a través del Santo Espíritu de Dios. Sigo leyendo y dice: y ahora, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aún no había sido revelado a María que sería madre, pero el Señor estaba preparando en Elizabeth ya la semilla de aquel que iba a preparar el camino de la venida de Jesús. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas.
Perdón. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. A Dios no le agrada la incredulidad. Pobre Zacarías se quedó mudo hasta que nació su hijo por haber dudado. Ay, Dios mío, ¿cuántas veces hemos dudado, verdad? Bendito Dios que cada vez nosotros tenemos mayor confianza en el Señor, mayor fe y las dudas se disipan ¿cómo? Viniendo a la palabra. Al leer su palabra se disipan todas las dudas y no caigamos en incredulidad, mis hermanos, porque aquí vemos que a Dios no le agrada que nosotros pongamos por duda su palabra. Sigo leyendo. Y dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase tanto en el santuario, pues estaba recibiendo una gran noticia, ¿verdad? Del ángel Gabriel. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión, porque se conocía eso, ¿verdad? Ya muchos caían fulminados ahí cuando no eran dignos por su pecado. Y dice, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, porque era algo muy humillante en aquellos tiempos el ser estéril. ¿Se acuerdan de Ana, cómo la humillaba Penina porque no podía tener hijos? Imagínense para un hombre cuando salía y platicar entre los otros varones y que él no podía tener hijos. Todo eso era como una especie de humillación, que sabemos que estaba mal, pero sucedía, ¿verdad? Entonces sigo leyendo y dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Allí es donde yo quería llegar, ¿verdad? Pero como el Señor preparó todo de antemano, era importante que recordemos, porque ya lo conocemos, que recordásemos eso también. La parte de Juan es muy, muy importante en la venida de Jesús. Entonces se le aparece el ángel ahora a una jovencita que es María, ¿verdad? María de Nazaret. Dice, se le aparece a una virgen desposada, es decir, comprometida, ¿verdad? Con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. José y María, ambos son descendencia de David. Uno es de un hijo y otro es del otro hijo de David, pero ambos son descendencia de David. Por eso es que la escritura dice que Jesús es descendiente de David, hijo de David incluso en algún texto. Dice, una vez que el ángel se apareció, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta que el ángel le daba? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Miren, mis hermanos, quizá ustedes habrán escuchado algunos predicadores que ofenden a María, ¿verdad? Pero ustedes pónganse a pensar por un minuto. ¿A Jesús le agradará que se ofenda a María? María no hace milagros. María es como cualquier otra mujer. Es una mujer que nació en pecado igual que nosotros, que tuvo que ser salvada, ella lo declara en la palabra de Dios, pero no tiene nada de especial, porque Dios no hace acepción de personas. Pero entre todas las mujeres, porque el ángel le dice, bendita tú entre las mujeres, porque fue la elegida de nuestro Padre Celestial para que naciera su Hijo. Fue la elegida. Entonces María debe haber sido una gran sierva de Dios, una mujer muy especial. Cuando digo una gran sierva de Dios, quiere decir que era una persona que hacía la voluntad de Dios. Tenía una moral muy especial. Era digna ante los ojos de Dios para ser elegida. Cuando ustedes quizá han escuchado que hay gente incluso que la maldice, que la insulta, incluso desde el púlpito, ignoren eso. Son
Por eso la palabra de Dios dice que muchos, aunque hayan sido pastores, predicadores, no entrarán al reino de los cielos, porque muchas personas no estudian las escrituras a fondo, solamente ligeramente y la acomodan a su conveniencia. Y les interesa más traer gente a su iglesia y decirles que todos los católicos son malos y que adoran a la Virgen y que le insultan a la Virgen. Les interesa más que realmente llevarle a las personas el evangelio como realmente está escrito en la palabra de Dios. Entonces, jamás, mis hermanos, insultemos a María, porque aunque nosotros no adoramos a María y no le damos un valor especial, sabemos que es la madre de nuestro Señor en la tierra, la madre de Jesús, no la madre de Dios. Dios no tiene madre, sino la madre de Jesús, ¿verdad? Y entonces nosotros no debemos de caer en esas cosas, porque a ninguno de nosotros nos agradaría que insulten a nuestra madre. Entonces yo supongo que a Jesús tampoco. Entonces nada más una pequeña aclaración, porque yo sí he escuchado pastores que del púlpito ofenden la imagen de María, y eso no debe ser, porque nunca hemos visto a alguien ofendiendo la imagen de Pablo, de Mateo, de Juan. ¿Acaso ellos son más o menos que María? Son igual. Todos ellos estaban en el día de Pentecostés cuando recibieron el Evangelio. El Espíritu Santo. Todos estaban ahí reunidos. Ni uno era más que otros para Dios. Entonces, para nosotros tampoco debemos de meditar ningún personaje de la Biblia, ni a María ni a nadie. Continúo leyendo. Entonces, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es la promesa. Esa es la promesa que se había hecho en Génesis 3:15. Aquí está ya más cerca la promesa, ¿verdad? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Acuérdense que estaba comprometida con José, aún no se había casado. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, donde vivía Elizabeth y Zacarías, y aconteció que cuando oyó Elizabeth que María le saludaba, la criatura en su vientre saltó, porque reconoció a Jesús, ¿verdad? Desde el vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo en ese momento y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué Elizabeth supo que María llevaba el fruto del Espíritu Santo en su vientre? Fue el Espíritu el que se lo reveló, porque dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y por eso saludó con esa salutación de honra a Dios. Elizabeth, que no sabía, ¿cómo iba a saber que María estaba embarazada si María era soltera, verdad? Por eso exclamó eso: bendito el fruto de tu vientre, dijo Elizabeth a María. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Eso estaba diciendo Elizabeth. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones. María
quizá iba a darle la noticia a Elizabeth de lo que el ángel le había dicho, pero no, quizá María ni sabía que ya estaba embarazada, ¿verdad? Pero como cuando Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le da esa palabra a María, como María engrandece su alma al Señor y se postra como esa sierva poniéndose en las manos de Dios para que se haga su voluntad. Y aquí María lo declara en Lucas 1:47, ahí lo declara, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea que María también necesitaba ser salvada, ¿verdad? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas y aquí ya María empieza a alabar al Señor, ¿verdad? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses allá con Elizabeth. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Recordemos que aquí en estos tiempos Roma se había apoderado, ¿verdad?, de esas tierras y estaba reinando sobre Israel, ¿verdad? Entonces ellos estaban bastante oprimidos por los romanos y vieron como ya más concretada la promesa de la venida del Salvador. Por eso es que Zacarías recuerda el pacto que Dios había hecho por generaciones con el pueblo judío, ¿verdad? Entonces dice, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Por qué Zacarías está diciendo? Porque dijimos hace un momento que empezó a profetizar, que fue lleno del Espíritu Santo después de que pudo hablar y empezó a profetizar. En realidad era el Espíritu Santo de Dios a través de Zacarías hablando al pueblo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y en la próxima clase vamos a ver lo que Juan el Bautista hizo para preparar el camino de Jesús, ¿verdad? Mientras Jesús crecía, Juan el Bautista también crecía, pero también Dios le estaba llenando de sabiduría. Juan se fue al desierto y ahí es donde recibió el Espíritu Santo, y eso nos lo va a revelar Lucas en el capítulo 2. Yo nada más
quería comentarles algo que me llamó la atención, no tanto lo del el pasaje de María, que lo conocemos mucho, ¿verdad? Y cómo ella humildemente se puso en las manos del Señor, sino que vemos a María, empieza un cántico de alabanza a Dios. Cuando Elizabeth le confirma su embarazo, pero Elizabeth también está hablando porque es el Espíritu Santo quien la llenó, y es por eso que Elizabeth está hablando, porque dice que fue llena del Espíritu Santo. Cuando Zacarías recobra la voz también y es lleno del Espíritu Santo, ¿qué empieza a hablar Zacarías? Promesas de Dios, a profetizar, a alabar al Señor. Mis hermanos, todos nosotros que decimos que ya somos salvos, y lo somos, claro que sí, así debemos de actuar como María y como Zacarías, porque cuando fuimos salvos fuimos llenos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es algo que va y viene, eso era antes de la venida del Señor. El Espíritu venía por un tiempo y con un propósito. Pero cuando el Señor se fue, prometió que el Espíritu Santo, cuando viniera, la persona que le recibiera sería permanente. Entonces, eso significa que una vez que nosotros nos convertimos, nosotros debemos ser como María y Zacarías. No hablar inmundicia, no hablar cosas negativas, malas, porque debemos profetizar cosas, no profetizar profecías de lo que vendrá en el futuro, no, profetizar, hablo de que lo que hablemos, dar palabra de Dios, o lo que hablemos sea agradable a Dios. No, me estoy refiriendo a que así como ellos cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué hablaron? Solo palabras de honra y gloria para el Señor. Así debemos nosotros, mis hermanos, también, así debe ser nuestro hablar, nuestro bien decir. Dicen en las clases de buenos modales, dicen que debemos de siempre conservar el buen decir, o sea, hablar propiamente, no vulgarmente. Pues en cuanto a la palabra de Dios, el buen decir es agradar a Dios en todo, así como María y Zacarías. Qué bonitas palabras hablaron. Entonces nosotros ya como cristianos no debemos hablar cosas que no agraden a Dios. Así, esa es la invitación, la exhortación que ahora de cuán gran enseñanza nos dan María y Zacarías. El cómo cuando fueron llenos del Espíritu Santo, María y Elizabeth y Zacarías. Y como María también, al recibir esa palabra, los tres estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué forma estaban hablando? Que tengan un bendecido día y mañana continuamos estudiando.